Y seguimos con la columna de teatro. Estamos acá con Verónica Caballero, autora y directora de Élies. Hola Vero, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta. ¿Estás contenta? Sí, Contanos un contenta poquito. Y ansiosa. Contanos un poquito de qué se acerca ahora. Ahora se acerca el viernes el estreno de Élies, así que ahí estamos con todos los preparativos a las corridas y contentos después de tanto tiempo de ensayo y de trabajo. ¿A cuánto se remonta el tiempo de ensayo? El tiempo de ensayo se remonta a cuando se levantó el aislamiento. Lo que pasa que fue como rotando el elenco porque, bueno, como pasa siempre en los grupos independientes, por ahí alguno no puede continuar y... Es el efecto pandemia también un poco, que los proyectos se iban achiclando y achiclando, sí. Y entonces alguno tenía que soltar en algún momento. Tenía que soltar, sí, eso bueno pasó, pero con el elenco actual hace un año más o menos. Bien. Que estamos trabajando. ¿Y con qué frecuencia? Como para que la gente sepa también en su casa qué bueno, hay detrás de... Eso es tremendo porque es muy difícil organizarse. Además es un elenco de 4 actores, entonces ya juntarse 5 personas, 6... Es un montón. Es un montón. Sobre todo que lamentablemente la mayoría de las personas artistas no viven exclusivamente del teatro, entonces todos tienen, digamos, sus vidas, sus prioridades económicas primero y después encontrar el momento para juntarse a ensayar. Y encima los actores tienen todos muchos compromisos, además de los trabajos, otros trabajos como actores, y la frecuencia fue semanal. Hasta que en un momento se hizo como un poco insostenible y ajustamos un poquito en el último tramo, pero... Sí, se acerca la fecha de estreno y sacamos tiempo de donde sea. Pero bueno, fue una vez por semana. Yo no lo puedo creer, porque me parecía re poco. En general en otros trabajos hemos ensayado más, pero... bueno, sí, lo que podíamos era una vez por semana. Así que bueno, lo hicimos con lo que podíamos. Y contanos un poco, porque es la primera vez que escribís una obra de teatro y la dirigís. Sí, que escribí una vez un infantil, pero nunca se hizo ni lo hice y está ahí como, no sé si en algún momento lo haré. Y después tenía esta idea de escribir una historia sobre la situación de los comienzos del HIV. Quería contar como recuerdos que yo tenía de una época. Y bueno, como es un tema medio complicado, también es como... yo tenía miedo de ser políticamente incorrecta, te haces como un montón de preguntas, se entenderá. Yo lo quería contar desde la perspectiva de esa época, de lo que pasaba ahí en ese momento, cómo se veía desde afuera, cómo se veía desde adentro también. Y bueno, y lo hice gracias al taller de dramaturgia dictado por vos, en Teatro Abierto, en plena pandemia, que estábamos con tiempo. Entonces ahí dije, bueno, ¿y si pruebo de a ver qué pasa? No sabía ni cómo empezar a contarla. Quería contar una historia que transcurriera en ese entorno. Cuando no había tratamientos, cuando recién se enteraban de un diagnóstico y era como casi una sentencia de muerte. Y bueno, cómo lo vivían los protagonistas, cómo lo vivían las familias. Tratar de acomodar todo eso en una ficción. No quería tampoco contar historias reales que vi. Pero más allá de la ficción, es una época que a vos te interpeló, que viviste ahí en carne propia, digamos, son historias que te atraviesan. Claro, porque yo, por ejemplo, toda la época después de cuando empezó la democracia, que fue todo como un abrir, que creíamos que nos íbamos a comer el mundo y fue fantástico. Y empezaron a funcionar los centros de estudiantes y bueno, yo empecé a estudiar en la escuela de teatro, a conocer un montón de gente. Toda esa época es como que en un momento, esa fiesta como que se cortó con este tema. Además hay algo también de ahora que tenemos la posibilidad de hablar, que tenemos las herramientas, hacerlo, porque... hay momentos en los que no se puede hablar de ciertas cosas. Entonces, que hoy en día tengamos las herramientas para hablar, está buenísimo que lo subamos a los escenarios. Sí, es como que sorprende cuando digo que vamos a tocar ese tema. Como que dicen, sí, ¿cómo...? Mejor no hablar de ciertas cosas. Claro, pero yo digo,
o sea, no pasaron tantos años. Yo era adulta cuando pasó una situación con un amigo mío y ahora soy adulta también y todavía no soy vieja, digamos. Y lo que cambió la realidad de la situación del HIV es abismal, o sea, es otro mundo. Otro mundo. No, además yo que conozco la obra porque te acompañé en ese proceso, me parece importante porque uno piensa que hay territorios que ya están esclarecidos y sigue habiendo muchísimo prejuicio, sigue habiendo muchísima desinformación y me parece importante una obra como esta para venir a esclarecer, para venir a informar, para venir a desestigmatizar. Bueno, ojalá. A mí me sorprende que es un tema que no se toca, ni siquiera se toca en la actualidad con los adolescentes, hay bastante poca prevención, poca educación sexual. Bueno, por ahí pasa por este tema, ¿no? El eje por la educación sexual. Pero es muy loco que los adolescentes, yo creo que si ven Elgies no van a poder creer, por ejemplo, que ahora hay tanta libertad de la comunidad LGTB, tanta libertad en exponerse, en salir y en decir, que en esa época se vivía todo eso entre cuatro paredes. Claro. Y era muy divertido, pero bueno, era también muy raro porque adentro en tu trabajo vos eras un señor y después llegabas a la casa de tu amigo y sacaba todas las plumas y era una fiesta. ¿Cómo fue acercarle este texto a actores? ¿Cómo fue para vos poder montar un texto que era tuyo, abrirlo, confiarlo? Y fue difícil, primero porque además no soy dramaturga, entonces ¿Cómo que no sos dramaturga? Fue como de perdón, soy una atrevida, una obra, la montaste, se está por estrenar, entonces ¿qué sos? Bueno, sí, fue raro. Sobre todo con el primer elenco lo que me pasó fue ese choque generacional. Como cuando tenía en la primera etapa un actor más joven, es como que no entendía. Se aprende mucho con el teatro, se aprende mucho. Y sobre todo cuando hablamos de otras épocas, porque siempre vas a ser de otra generación si estás interpretando a una persona que está situada en otra época. Y se aprende muchísimo, está bueno eso. Sí, eso fue lo que a mí me sorprendió, que después no me pasó con actores más grandes, que ya como que entendían el código, o con otras personas que convoqué, como Mavi, para hacer las coreografías, la leyó y ya me entendió porque estuvimos ahí, ¿entendés? En cambio, los actores más jóvenes se sorprendían, así como que no entendían mucho, como lo que les parecía raro. Eso me pasó. Ahí va. ¿Y después confianza en ese texto? Y después, no, y el texto sí, confianza total. Pero vos ya venías de dirigir otros materiales igualmente, no es la primera vez que te pones a dirigir. Yo me dirigí a mí misma, que es otra cosa, totalmente distinta porque manejás tus tiempos. Te conoces tu Claro, cuerpo. te conoces, sabés lo que te queda más cómodo, lo que te cuesta más. Y no, para mí fue tremendo, porque una responsabilidad terrible la dirección. Es como que me pesó, me cuesta. Ahí va. Pero bueno, creo que salimos airosos. Además me busqué como acompañamientos que me apuntalen para momentos, sobre todo con el carácter y con la autoridad que tiene que tener el director, ¿no? Sí, es como la confianza de tener que tener una mirada periférica de lo que sucede y generarles esa confianza a los actuantes también, ¿no? De que claro. Estoy haciendo que todo se vea bien. Y bueno, fui probando y viendo qué funcionaba, qué no funcionaba, porque por ahí uno está acostumbrado a trabajar de determinada manera, que te dirijan de determinada manera y estás trabajando con gente que conoces y sabés, y con gente que no conoces, que nunca trabajaste, entonces bueno, le tenés que buscar la vuelta. Pero los actores me rebancaron, la verdad que tengo que hacer. Qué bueno encontrar buenos equipos de trabajo, es importante. Sí. ¿Y qué pasa con el lenguaje musical en la obra que decís ahí que hay una coreógrafa? Porque en el final de la obra es una... Bueno, no vamos a spoilear, pero si está atravesada por lo musical es interesante. Sí, está atravesada por música que mis amigos de esa época escuchaban y cantaban y bailaban.
Hay algo de la música que te sitúa mucho en determinados momentos históricos. Sí, y por ahí en un universo. Claro, en ese universo. Uh-huh. En ese universo yo me acuerdo de cantar Valeria Lynch, por ejemplo, era como amada. Y bueno, hay un poco de Valeria, un poco de Bob Fosse, todo, un poquito. Ahí va. ¿No? De Rafael. Ahí va. Como la música que movilizaba a mis amigos en esa época y yo siempre tuve amigos más grandes, entonces estaba ahí en el medio con estas locas y nos moríamos de risa y cantaban y se disfrazaban. Y bueno, un poco en ese espíritu está inspirado Elis. Más allá de que es un drama y está atravesado por una enfermedad y que ya sabemos cómo termina, uh-huh. Pero bueno, todo el proceso, el tránsito, tenía sí, es alegría. complejo, no todo es un pozo, o sea, también están los vínculos que se generan claro. Para atravesar eso. ¿Es una obra que es apta para todo público? ¿Pueden ir cualquier persona a verla, desde niñeces? Mira, a mí ayer justo me preguntaban eso, y yo digo, si yo tengo que recomendarla, es una obra para adultos, pero no porque haya algo que no se pueda ver ni se pueda escuchar, porque no, en realidad no, con lo que ven los pibes en los sí. Jueguitos, esto es Heidi. Pero lo que puede pasar con un niño es que se aburra. Claro. Porque no le llegue el tema, no lo llegue a entender. Claro. Pero sí, no... No, porque de repente obras que, digamos, tienen estos objetivos de generar conciencia, de que tienen un trasfondo, una identidad de ese estilo, de repente está bueno que la vea una adolescencia. Para adolescentes sí, re. Uh-huh. Ahí va. Sí, sí. ¿Y qué crees que va a generar en el público? Ay, no sé. Porque uno estrena y después tenés que empezar a ajustar cosas porque hay cosas que agradaron y que no te imaginabas que eso iba a suceder, o cosas que decís, che, yo apuntaba a que esto fuera un remate sensacional y no fue tan así, ¿no? Como uno sin espectadores no sabe qué va a pasar. ¿Hay expectativas? Sé. ¿Qué pasa? No sé lo que va a pasar, pero lo que sí me pasó en estos días es cuando empezamos a mover la promoción y todo eso, como que llamó la atención la temática. Uh-huh. Entonces eso me sorprendió, como que generó interés. Entonces también eso me genera a mí mucha responsabilidad y más miedo del que tengo. Claro, hay expectativas por parte de la gente. Hay expectativas. Entonces, bueno, esperemos estar a la altura. Está buena la gráfica. Creo que pregna bastante y que ya un poco te presenta, ¿no? Algo del universo drag, algo con las luces de neón, algo de esa pared que claro. Parece ya una pared de bar, algo de esos universos Sander, ¿no? Claro, parece como, yo le digo, cuando Leo Pico, lo que hizo la gráfica, me propone esto, le digo, a mí la pared, él mucho no le parecía como que no le encontraba la vuelta. Y a mí la pared me pareció como... Es un callejón. Claro, un callejón que era el lugar... la obra transcurre en La Plata, uh-huh. Y había una zona de toda la parte de 758, así que como el giródromo se llamaba. Uh-huh. Y bueno, a mí cuando vi la pared me remitió al giródromo, que era el lugar de encuentro. Ahora no sé, no creo que exista, porque ahora debe ser todo por aplicación. Uh-huh. Pero sí, las luces de neón de los años 90 y hay un actor que trabaja de transformista, uno de los personajes. Ahí va. Bueno, Vero, ¿querés invitar al público a que vaya a ver la obra con todos sus datos para que no se pierdan de nada? Bueno, la obra vamos a hacer este año, creo que solo 2 funciones, el 22 y el 29 de septiembre, son este viernes y el próximo, a las 21 horas en Teatro Abierto, que queda en calle 63, entre 3 y 4. A las 21 pueden reservar por Alternativa Teatral. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchos éxitos para este estreno. Y sos dramaturga, sos directora. Gracias, Maru. Desde ya. ¿Vos me querés? Bueno, te felicitamos desde acá por este riesgo que están tomando los artistas de animarse a crear y hablar de lo que les pasa. Así que
buenísimo por eso y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias por el espacio también a usted.